¿Cuál es su nombre? Ricardo Ulises Villalba Ramírez. Platíqueme, señor Ricardo, ¿cómo nace el Comedor de Dios? Pues surge a través de una persona. Vamos a repetir o vamos a iniciar el Comedor de Dios. El Comedor de Dios nace y ya. Ok, iniciamos con el Comedor de Dios. En 3, 2, 1. El Comedor de Dios nace a través de una visualización que tuve de una persona que de la tercera edad que se encontraba pepenando en una esquina que había unas bolsas de basura. ¿En dónde? En la Supermanzana 63. Okay. Esta persona de la tercera edad me llama la atención porque pensé que estaba buscando latas, estaba buscando algo para reciclar, pero veo que lleva como 2 huesos de pollo y se los lleva a la boca y los empieza a chupar desesperadamente. Por eso fue que decidí darle de comer y ofrecerle comida para que no pasara eso, ¿no? ¿Cómo fue que usted se lo encontró? ¿Iba caminando? Bueno, me encontraba caminando, estaba llevando una ración de comida a una amiga que tengo que es enfermera, que hace años la conozco. Entonces estaba llevando cuando me percaté de eso. Debido a eso fue que empecé a ofrecerle a esta persona que vaya a comer y él ofreció a otras personas y así se fueron juntando. De ahí surge el problema de que nos impiden andar en la ciudad, circular, cerrar cortinas de los negocios y tuve que cerrar mi negocio y por semana completa estuve encerrado en la casa de ustedes. Es decir, que eso fue cuando inició la pandemia. Exactamente. Okay. Estamos hablando que el 27 de marzo fue cuando yo ya inicio con una inquietud de querer ayudar y apoyar a la gente para que pueda comer. Entonces usted iba caminando, se encuentra la persona, está, vamos a decir, pepenando, y usted decide ayudar a ayudar. Así es. Okay. Yo no sabía lo que estaba haciendo, simplemente lo único que quería era mitigar un poco el hambre, ¿no? De ahí se fue sumando gente, gente que algunos me conocían, otros no me conocían, y fue surgiendo el Comedor de Dios. O sea, no era un comedor como tal, porque hasta la fecha no lo es, sino de que empezamos a llamar comedor por decir así, pero en realidad era una mesa en la cual ofrecía alimento a quien lo solicitara. Entonces gente que me empezó a ayudar, empezó a regalarme agua purificada, empezó a apoyarme, se fue dejando de hacer un lunch y se fue dando ya comida ya casera, hasta el grado de no solamente comida, sino desayuno y comida. Antes de que se formara, por así decirlo, el comedor, que ya se veía más formal como un comedor, ¿cómo era entonces realmente? Solamente era, vamos a decirlo, te doy un desayuno y lo dejamos hasta ahí, y ya después empezaron a crecer a comida, desayuno, ¿cómo era? Bueno, primero era una zapatería nada más, ¿no? Ese era el comercio, que ha estado durante 5 años en ese lugar, conocido como el Pariano. Cuando me comprometo con la persona, me comprometo a darle un alimento al día, que estamos hablando de un lunch, que era plátano, o sea, fruta, un sándwich, leche, un jugo, cosas así por el estilo. Pero al ver que ya me salía caro porque ya eran más de 20 personas, decidí empezar a dar comida, ya guisos preparados, y empezar a dar más y más y más y más comida, hasta llegar a un momento que dábamos más de 732 comidas en un solo día, entre desayuno y comida. ¿Las daban ahí en el comedor o las iban a repetir? No, todo siempre fue en el comedor, o sea, en la banqueta, en la puerta de la zapatería, porque estaba prohibido juntar gente. Entonces nada más en la zapatería se daban comida para llevar, o sea, la gente se formaba, pasaba por su comida y se retiraba. ¿Qué tan complicado era tener la gente ahí, vamos a decir, junta, que no se respetaba la sana distancia o algo por el estilo? ¿Qué tan complicado era para usted, Ricardo Villalba, para las personas que están con usted colaborando, manejar esa situación?
Fue muy difícil, porque primera, yo en mi vida había visto una pandemia. En los libros de historia tampoco. Así es que no sabíamos qué era lo que estaba pasando en sí. Lo que tratamos de hacer nosotros era de respetar siempre las recomendaciones de las autoridades. Y esto era tener una sana distancia, tener gel antibacterial y ante todo siempre cuidarnos porque tengo familia y tenía yo que cuidarme también por mi familia. Era muy complicado porque la gente no tenía otra esperanza de vida nada más que la comida que les proporcionaba a la 1 del día. La gente se formaba desde las 11 de la mañana hasta la hora que yo pudiera empezar a dar de comer. Y sí se juntaba bastante gente, al grado que las autoridades empezaron a preocuparse y a llamar la atención, a tratar de impedir que siguiéramos dando de comer debido a la cantidad enorme de gente que se juntaba haciendo una cola. ¿Qué gente se juntaba más, señor Ricardo? ¿Adulta, menores, jóvenes? ¿Qué gente se juntaba en el comedor? Mira, al principio fue pura persona de la tercera edad, posteriormente ya fue mixto, pero lo que más se juntó fue la gente de la construcción. Era la gente que más se juntaba, la gente indigente, familias completas, o sea, gente de cualquier género, o sea, dijéramos que de marzo, abril, mayo, junio, o sea, tuve extranjeros, tuve gente que yo no creía que un cardiólogo estuviese formado, gente de que trabajaba en turismo, o sea, la gente estaba, algunos preparados para sobrevivir un mes, no más. Entonces la gente, digamos que al principio tomamos como todos, como algo como un huracán, ¿no? O sea, pasa, al rato ya volvemos a tener ingresos, se reactiva la economía y hubo muchos gastos al principio de comida, obviamente comprábamos comida para llevar o pedíamos comida a casa, ¿no? Como se fueron acabando los ahorros, la gente pues empezó a buscarle de dónde. Y entonces fue cuando empezaron suicidios, cuando empezaron a desesperarse la gente. Entonces el comedor se hizo muy famoso debido a la gran cantidad de gente que llegaba, ¿no? Y como nunca pedimos nosotros un intercambio de dinero o de algo, sino dábamos la comida gratuitamente, y eso sí, siempre nos preocupamos por dar una comida sana, saludable, variada y completa. Me llama la atención que me dice que iban extranjeros y supongo que familiares que le platicaban a usted de familiares que se suicidaban. Platíqueme un poco de los extranjeros. ¿De qué nacionalidades iban? Teníamos americanos, teníamos pochos, de esa gente que también fue sacados de Estados Unidos en esta pandemia, esa gente migrante, ¿sí? Que los retacharon, gente que vivía allá, ¿sí? Que los deportaron, pues llegaban, ¿por qué? Porque llegaban sin trabajo, sin nada, y en una pandemia se enteraban del comedor y ahí llegaban. Gente que había venido de vacacionista, es conocido que Cancún es muy dado a tener todo tipo de turismo, el conocido mochilero, que vive al día, llega a buscar trabajo al lugar donde llega a vacacionar. Entonces, esa gente también fue la que acudió al comedor de Dios. Había gente que caminaba más de 2 horas desde su residencia hasta llegar al comedor de Dios. Hubo mucha gente que la única esperanza de vida era lo que nosotros les proporcionábamos. Gente que se dedicaba al comercio en los tianguis, que no tenían otra fuente de ingreso o esperanza de vida nada más que la de nosotros, ¿no? Entonces, es sabido que el gobierno hizo lo suyo, trató de apoyar, trató de ayudar, pero todo lleva una logística, todo tiene que, es entendible que tienen que demostrar en qué se gastan las cosas, ¿no? Entonces, si no hay una credencial del lector, no hay un domicilio, un comprobante de domicilio, pues no se le podía dar despensa a esa gente. Entonces hubo mucha gente que se quedó al aire, que fue la que acudía más al comedor de Dios. O sea, la única alternativa que tenía era este tipo de comedor, ¿no? Que muchos comedores cerraron, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque era una orden presidencial, cerrar totalmente, ¿no?
Que yo fui rebelde y que los amigos que estuvieron conmigo fueron rebeldes y me siguieron, sí es cierto. Hubo mucha gente que me siguió, mucha gente que se unió. En un momento hasta la gente empresaria me decía, ¿sabes qué? Yo le estoy pagando a unos cocineros, le estoy pagando a mi personal y no los tengo ocupando, te los voy a mandar, ¿los quieres? De esa forma te puedo ayudar, adelante. O sea, en esa cocina improvisada tuvimos cocineros, chef de muy alta cocina. ¿Cómo fue tratar con las personas, como le platicaba antes? Bueno, le preguntaba antes, ¿cómo fue tratar con las familias que tenían ese vacío de sus familiares que habían fallecido? Usted como Ricardo Villalba, que aporta algo, pues vaya, a la gente de Cancún y todo, de manera altruista, ¿cómo fue tratar con esas personas? Mira, no soy psicólogo, pero dicen por allá una frase muy célebre que dicen, la madre de todas las materias es la lógica. Entonces, por pura lógica, será primero decirles, ¿no? Lo que uno ve a veces en películas, lo que uno ve en series, lo que uno ve en cosas, la gente no muere. O sea, mientras que la lleves en tu corazón, esa persona no muere. Nosotros somos energía. Dios nos vino a enseñar eso, que somos energía. Y entonces, si olvidamos a un ser humano es cuando muere. Pero si ese ser humano nunca lo olvidamos, va a vivir eternamente. Son palabras que se dicen muy fáciles, pero son palabras muy difíciles cuando nos tocan, porque en carne propia a mí me tocó vivirlas, porque desgraciadamente tuve un hermano que falleció, y falleció debido a eso, falleció debido al COVID. Platíqueme, me platicó cómo vamos a decir, se fundó el Comedor de Dios. Como tal, para usted, ¿qué es el Comedor de Dios? ¿Qué es? Mira, pues hasta ahorita es una ilusión, porque yo nunca pensé que esto fuera a agarrar tal magnitud. Constituidamente estamos todavía en trámites protocolarios. Ante Hacienda nos hace falta, ¿ves? Nos hacen falta puntos todavía para que realmente digamos el Comedor de Dios ya es tal. Pero ahorita seguimos siendo una cocina que junta recursos, y como ahorita salimos a buscar a los niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de los meses fuertes de la pandemia eran gente, como te lo había dicho anteriormente, el 80% de la construcción. Eran pocas familias, pocos niños. Entonces, al enterarme que en el comedor acudían niños solos y sin un adulto, me llamaba mucho la atención, y eso hizo que me empezara a fijar más hacia los niños. Entonces, a través de los meses me he ido puliendo, me he ido dando forma, porque ahora a mí me interesa más proteger a los niños y a las mujeres en estado vulnerable, que son un sector de nuestra sociedad muy, muy débil, muy frágil, que necesita mucho nuestro apoyo. Bueno. ¿Qué es? Bueno, la pregunta que quedó en que estaba en apoyo más a las mujeres y a los niños vulnerables. Sí, eso es algo que me llama la atención. No es si me identifico porque recuerdo mi niñez, no es porque pues acabo de ser padre a mi edad, mi hijo me ha vuelto más sensible, pero me da mucha tristeza ver que un niño tenga hambre y los padres no tengan que darle. Entonces eso me da un nudo en el estómago, y es a lo que me voy a enfocar más. Ahorita mi proyección ya es ¿no? Enfocarme más hacia los niños y hacia las mujeres en estado vulnerable, hacia las mujeres golpeadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo machista, en un mundo muy dominado, ¿sí?, por el género machismo. Entonces, quiero proteger a esas mujeres que en Cancún no tienen una casa hogar, cuando se sienten amenazadas, en peligro.
quiero proteger a esos niños que no sufran hambre, esos niños que ahorita no tienen internet, que no tienen la tecnología para seguir estudiando, esos niños que en sus escuelas de gobierno no tienen algo tan importante como es computación y el idioma del inglés. ¿Por qué? Porque a mí me hizo mucha falta el inglés, me hizo mucha falta computación. Yo nada más he sabido que estudié hasta la secundaria y no tuve más estudios que un tercer año secundario. ¿Cómo se ve a corto plazo el comedor de Dios? Todos los días lo sueño terminarlo. O sea, es decir, que todavía no tiene un fin. No. ¿A qué me refiero con corto plazo? De aquí a 2 años. No, de aquí a 2 años ya me visualizo con unos 3, 4 comedores en diferentes municipios. Ahorita, por ejemplo, estamos pisando muy fuerte el ejido de Isla Mujeres. Ya vimos ahí unos lugarcitos donde podemos ver si podemos hacer un comedor allá en Isla Mujeres. El próximo nos gustaría que fuera ya sea rumbo hacia el kilómetro 80, que también por allá hay mucha escasez de ayuda. Entonces eso es más o menos lo que a mí me gustaría, lo que es tener ya no un comedor, es un comedor y ayuda múltiple, talleres, algo de preparación para los niños, para los adultos, ¿okay? Me gustaría ver un programa en el cual se le pudiera dar el desayuno antes de entrar a sus clases a los niños, darle las comidas cuando salgan los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque es demasiado pesado ahorita y la reactivación va a largo plazo. Esta reactivación económica va a tardar mucho. Entonces la manera de poder ayudar a estos niños a que puedan seguir estudiando, que es nuestro futuro de nuestra sociedad. ¿A mediano plazo? ¿5 o 6 años? Me gustaría ya contar con refugios, me gustaría ya contar con 5, 6, 7 comedores en la península de Yucatán. O sea, poder crecer y poder seguir ayudando a más gente. Es bien agradable cuando alguien en la página del Comedor de Dios dice, pueden venir a nuestra colonia, necesitamos la ayuda. Y cuando llegamos, ¿cómo somos recibidos? Uno de mis proyectos más grandes es que alguna empresa transportadora se tiente el corazón. No pido dinero porque yo no pido para mí, yo pido para poder seguir ayudando. Que me pudieran donar un chasis, un motor, ver la forma de cómo hacer una cocina móvil, ¿sí? Para poder llegar, por ejemplo, ahorita vemos a nuestros hermanos de Tabasco, a nuestros hermanos de Veracruz, partes de Campeche como Palizada, lugares que están inundados. ¿De qué sirve llevarles despensa si no tienen en qué cocinar? A mí me gustaría tener comedores móviles, o sea, cocinas móviles, para poder llegar a esos lugares y en ese momento poder cocinar y poderles brindar comida caliente, que en una desgracia es lo que más se necesita para fortalecer nuestras defensas. ¿Y a 10 años? Si Dios me permite, y tengo hoy sí que vida y todavía fuerzas, porque ya estoy muy cansado, no digo por la edad, sino por ya estos casi 9 meses sin parar. No, pues a 10 años, ¿qué me gustaría? Me gustaría hacer una de las mejores fundaciones de México y, ¿por qué no?, ayudar al extranjero también. O sea, sé que se crezca, que se una más gente. Mi visión es esa, hacer algo que Dios me encomendó y Dios me puso en este camino. Muchas veces le pedí al Señor, ponme donde me necesiten. Señor, tú me mandaste a este mundo para hacer algo. Señor, yo no soy un inútil. Tú me dices dones, pero no lo sé o no lo he sabido desarrollar. Enséñame el camino. Y Dios me enseñó cuando me puso esta persona que tenía hambre y me recordó mi niñez y me dije a mí mismo, puedo. Y hasta ahorita, de veras te lo voy a decir, cuando tengo problemas fuertes, le digo a Dios, Dios, tú me metiste en esto, ahora tú sácame de esto.
Yo le dejo todo a Dios y me pongo en manos de Dios. Y como dicen por ahí los religiosos, escrito está, y lo único que tengo que esperar son sus tiempos de Dios. Hasta que toca ese tema bien importante, ¿cómo fue su niñez? Muy difícil. Hasta que me platican, le veo el niño en los ojos, ¿cómo fue la niñez de este paso? Mira, fue muy difícil, pero te voy a decir una cosa. Siempre estuve Dios a mi lado. ¿Por qué? Recuerdo momentos en que un tráiler me iba a aplastar la cabeza y quedé casi, la llanta del tráiler casi aplastando mi cabeza, y no sucedió. Recuerdo muchas veces cuando me iba a caer en un río de sosa y no lo permitió. O sea, muchas cosas. En la niñez me dediqué a vender chicles, me dediqué a vender todo tipo de cosas. Yo vengo de una familia desintegrada, desgraciadamente hasta ahorita, pues por más que quise buscar a mi padre, no por pedirle algo, sino por decirle, mira, este es el hijo que dejaste. Entonces, acudí mucho tiempo a autoridades en el distrito. Cuando tuve la oportunidad de estar en el distrito nunca lo encontré, pero de algo sí te digo, Dios es muy grande. A los 6 años yo ya era panadero, hacía donas, estuve en los tianguis, bajo los chicles, o sea, haciendo de todo para sobrevivir. Conozco el drenaje profundo de la Ciudad de México, tengo la fortuna de conocer lugares que hoy de grande se me harían imposibles conocerlos, porque cuando eres niño te dejan pasar a todos lados. Y algo muy hermoso que tengo es que siempre mi punto de referencia para regresar a los barrios donde yo andaba, siempre era la Basílica de Guadalupe, que fue donde estuve. Siempre mi punto de referencia, yo no sabía ni en dónde estaba. Estuve en Morelia, estuve en Michoacán, en Hidalgo, estuve en Puebla. ¿Cómo es que llegaba hasta ahí? Me colgaba del tren que pasaba por el barrio y me subía a los vagones como niño travieso, y a veces me quedaba dormido entre los vagones, y cuando despertaba eran patios gigantescos industriales donde estaba, o los vigilantes me bajaban, y lo único que hacía era decirle a la gente que si me prestaban un peso. ¿Y para qué quieres un peso? Pues, para irme a mi casa. ¿Y en dónde es tu casa? Pues, por la villa. ¿Y sabes en dónde estás? Con un peso no te va a alcanzar. Hubo gente tan linda, tan hermosa, que me embarcaba en camiones. O sea, yo siempre llegaba a la basílica, ¿sí? Hubo momentos en que me colgaba del tranvía porque no tenía para pagar el pasaje de un lado a otro. Me colgaba del tranvía. ¿Qué te puedo decir? Tocaba las puertas y le decía a la gente que si les podía yo ayudar a botar la basura. O sea, 1000 cosas que hice siempre para ganar el dinero. Y algo que alguien alguna vez me dijo, una frase, no recuerdo bien quién haya sido, pero me dijo: lo importante es estar en el fuego y no quemarte, o estar en el lodo y no ensuciarte. Entonces, hasta la fecha, hoy en día, no soy drogadicto, no soy ratero. Todo lo gano con el esfuerzo y con la imaginación que Dios me ha dado. Por eso es que me gusta ayudar a la gente. ¿Qué siente Ricardo Villalba cuando le da comida a las personas en el momento, no antes de llevarlas, sino ya en el comedor, que ya está todo preparado? ¿Qué siente Ricardo Villalba al dar un plato de comida? A veces ni me la creo. A veces no me creo lo que estoy haciendo o lo que se está haciendo. Como lo hago desinteresadamente, nada más me gusta mirar a los niños cuando sonríen. Las personas adultas simplemente les digo que no soy yo el que les ha de comer. A las personas adultas les digo que esto Dios se los está mandando y que nosotros somos unos instrumentos nada más. Vamos a regresar un poquito a la niñez, porque fue un tema importante, la villa. ¿Cómo era vivir cerca de la villa? Está nuestro Madero, está Azcapotzalco, está Metro La Raza, está, pues por ahí también está medio cercano, ¿cómo se llama? La iglesia de San Juan de Sadero. Bueno,
Yo te voy a decir una cosa, Margot. Tú estás hablando de lo hermoso, de lo bonito, Háblame de lo pero real. te gusta, falta carrera, falta lo que está atrás de lo que es la Basílica de Guadalupe, que es todo lo que es el Canal del Norte, ¿sí? Donde está Jumex, toda la zona industrial. Estamos hablando de Nesa, Tepito, Lavallejo, Lavalle Gómez, Más del otro lado. ¿verdad? ¿Cómo O sea, era vivir ahí? eso era como mi barrio. O sea, eran los lugares en que yo me movía. Me movía desde Morelos, de Jardines de Morelos, hasta el Toreo Cuatro Caminos. Era casi una L mi andar. O sea, desde esa parte llegaba hasta Reforma, todo lo que es Tepito, lo que es el eje central. Cuando bien me iba a Chapultepec, conocí el castillo de Chapultepec antes que lo abrieran, Los Pinos. O sea, andaba en cualquier lugar como niño que era, ¿no? Tuve la fortuna de conocer a grandes ídolos de mucha gente como luchadores, cuando estaba el Toreo Cuatro Caminos, a grandes corridas de toros, grandes obras de teatro. Estuve también trabajando en Arena México, en el Coliseo, ¿okay? Entonces vi muchas cosas de niño. De niño yo te puedo decir cosas que podrían hacerte llorar, pero cuando analizo las cosas, lo único que me doy cuenta es que Dios siempre estuvo a mi lado. Regresando al comedor de Dios, ¿cómo cree que la pandemia lo haya afectado tanto de manera positiva como de manera negativa? Empecemos con lo negativo. Por lo negativo es la economía. ¿A usted directamente? Sí. Me cierran el negocio, mi sustento familiar, La zapatería. la zapatería, ¿ok? Entonces, pues, tenía grandes proyectos, tenía grandes esperanzas, había mucha gente que estaba dependiendo de mí. Queríamos hacer una industria nueva en Cancún, que era la industria del calzado, crear en Cancún un zapato hecho en Cancún, obviamente con materia prima de León, Guanajuato, pero hecho con manos cancunenses. Mi idea era esa era mi proyección, mis ahorros de 5 años, eso era lo que yo tenía. Viene la pandemia, pues obviamente se cierra el negocio y dijéramos que no es lo malo, ¿sí? Que yo creo que a todos nos afectó en el lado económico, pero digamos en el lado positivo. Pues Dios me escuchó, me dio la oportunidad de estar en el momento adecuado, de ver lo que tenía que ver, y me abrió mi corazón y me iluminó. Y Él es el que ha hecho el milagro de que el comedor de Dios siga repartiendo comida. Y no solamente estamos hablando de comedor de Dios, porque en realidad yo estaba poniendo una cartulina que se decía: se regala comida. Pero Dios es tan grande y tan sabio que Él, no nadie más pudo haber sido, que Él fue el que utilizó mis manos para poner comedor de Dios. Una anécdota que te puedo contar es que también una de las primeras personas que me ayudó eran unos amigos, ¿sí? Que el muchacho hoy en día, su nombre se llama Juan de Dios. O sea, hay muchas cosas que me fueron llamando, ¿sí? Antes de esto, había asistido a un grupo de dinámica de la catedral. Estuve en la catedral apoyando, obviamente fue un retiro, me dejaron ayudar, eso me motivó mucho cuando me dejaban apoyar, que otras personas iban a los retiros y yo apoyaba en la cocina. ¿En qué catedral? En la catedral de Cancún. ¿Sí? Y entonces, desde ahí yo siento que este 2020, que fue en el mes de febrero que acudí a la catedral, desde ahí Diosito ya me tenía preparando mi camino a lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, realmente yo creo que lo más hermoso de esta pandemia es que a mucha gente nos ha vuelto más sensible y nos ha vuelto a hacer que miremos hacia el cielo, porque estábamos muy perdidos, muchos andábamos fuera, descarriados. Pero yo creo que esta pandemia hizo que nos uniéramos. Yo recibí mucha ayuda
muchísima ayuda a gente desconocida. Les preguntaba su nombre y no me lo querían dar. Simplemente me dijeron que a ellos les nació apoyar y darme las cosas para que yo siga ayudando. Mucha gente me decía, yo no tengo el valor que tú tienes de enfrentarte a gente que puede estar enferma, contaminada, estás arriesgando tu vida. Yo lo único que puedo hacer es darte estos víveres. Mucha gente me citaba en los centros comerciales y me daban carros llenos de víveres. Mucha gente me decía, ¿qué necesitas? Pues yo les pasaba una lista que ni sabía de qué estaba yo pidiendo, pero yo les pedía. Y la verdad, todo nos sirvió. Llegó un momento que teníamos demasiada ayuda, que ya no sabían dónde ponerla. Aquí tu humilde casa sirvió como almacén, la zapatería. Entonces, un día se acerca una fundación, que es Fundación Cancún, de Cancún Center, y me regalan 1,5 toneladas de carne, sin refrigeradores, sin congeladores. ¿Qué hago? Estoy cargando la carne en la camioneta y estoy sufriendo, empezando a sudar frío. ¿Qué voy a hacer con tanta carne? La responsabilidad. Dios es tan grande que me llevó a lugares donde repartí despensa, le hablé a personas que no salían. Oye, necesito que me ayudes, necesito que vengas a buscar despensa, que vengas a buscar carne y lo lleves a la gente que sabes que lo está necesitando. Esa gente salió. O sea, muchísima gente ese día se acercó a ayudarme a repartir despensas en muchos puntos de Cancún. En muchos. Repartimos demasiada despensa o repartimos demasiada esperanza. Y la poca carne que nos quedó, de la nada, hubieron 2 congeladores que salieron. ¿Sí? Entonces, esos 2 congeladores en casa de una amiga aquí en esta supermanzana, todavía me sigue guardando parte de ello. Un amigo que tiene un restaurante me guardó otra parte, y otra parte que guardamos en los 2 congeladores que surgieron, que teníamos ya en la zapatería, prestados obviamente. Así fue como se pudo guardar gran parte, y como se fue utilizando, se fue acabando, hasta llegar al momento que ahora damos frijoles, arroz y sopa, pero con algo muy rico, que es la bendición de Dios. Y una chica que no conozco hasta ahorita, que me ayuda con el mejor chicharrón que se ha probado en la península. ¿Sí? Ella no me falla, me sigue mandando chicharrón, y a la gente que le llevo y les doy chicharrón, no hombre, delicioso, delicioso. ¿Sí? Entonces, seguimos ayudando a la gente hoy en día. ¿Van a cambiar pilas? Sí, sí. Bueno, yo voy a componer la luz. Está bien. Porque se va. Bien.